Bueno, buenos días para todos. Acá los veo en el Zoom, acá veo la iglesia. La verdad, estar acá en la iglesia y también con los hermanos allí en la casa es un gozo, la verdad, nos pone contento volver nuevamente a este lugar. No sabemos si vamos a estar siempre, si vamos a seguir así, si no vamos a estar más acá o nos vamos a comunicar con Zoom, pero demos gracias a Dios por lo que podemos hacer. Porque la misión y el propósito que tiene Dios más importante para nosotros es que día a día podamos hablar de nuestro Dios, vivir lo que Dios nos dice en su palabra y cumplir con el propósito que Dios tiene por cada uno. Justamente hoy tenemos la continuación del libro de Esther, que algunos hermanos ya dicen, bueno, ya sé cómo termina la historia porque la hemos leído, pero qué bueno que es porque nuevamente vamos a seguir reforzando. Es un libro que ya lo han dicho los demás hermanos, no aparece justo la palabrita Dios, y Dios hizo tal cosa, pero sí vemos cómo Dios va obrando. Es maravilloso poder ver cómo Dios saca un personaje, lo pone en su lugar, hasta que llega a Esther. Y el título que tenemos hoy es El propósito de Dios para Esther. Pero esto nos lleva a pensar el propósito que Dios tiene para mí. Mire, les voy a alargar una pregunta, no la vamos a responder ahora, pero es para que ustedes queden pensando y después se la lleven a su casa. Nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos que hacer ¿qué? Su voluntad. ¿Qué significa esto? Y hacer lo que Dios quiere, ¿en dónde? Acá, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. O sea, en el lugar que yo estoy todos los días, o asisto todos los días, o si estoy en casa, o si tengo que ir a una empresa, o a la facultad, o no sé, al hospital, donde esté trabajando, Dios tiene un propósito para mí en ese lugar. Por ejemplo, algunos estarán hoy en día con mucho trabajo en el hospital y tienen que estar allí. Y por más que haya, no sé, miles de cosas para hacer, allí estamos como hijos de Dios, para seguir los principios de Dios. Aunque, mire, hoy en día el sistema del mundo quiere poner un montón de cosas que ellos dicen que está bien, pero que a los ojos de Dios nosotros sabemos que no está bien, ¿verdad? Y es necesario hacerle caso ¿a quién? A Dios, antes de los hombres, como eso es un texto conocidísimo. En el hospital tenemos médicos y tenemos en cada lugar donde Dios te ha puesto para pedir sabiduría a Dios para poder cumplir su propósito. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para vos? Quizás tenés 20 años, quizás tenés 25 y todavía no lo sabemos. Quizás tenés 30 y todavía no lo sepas. Y quizás tenés 40 años y todavía no lo sabés. ¿Sabés que tenés que hacer la voluntad de Dios, seguir sus principios, hacer lo que Dios quiere? Si el mundo dice otra cosa diferente a Dios, nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere. Un ejemplo muy grosso, nosotros sabemos que tenemos que decir la verdad, todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo tendría que decir verdad, pero no es así. Entonces, acá en Esther podemos ver que Esther fue preparada, me gustó mucho el salmo que leí acá, porque habla, tiene una lucecita allí, el Salmo 145, donde dice
que una generación cuenta a otra generación. ¿Qué cuenta? Los hechos, los poderosos hechos que hizo Dios. ¿Y cómo se hacía? Empezando desde chiquititos. Desde niños, allí en Deuteronomio capítulo 6, dice que se le enseñaba a los niños. Cuando los niños preguntan, dicen, ¿y cómo, por qué festejamos esto? Entonces había que contarles. Y esto es porque Dios nos libró con brazos fuertes de Egipto, y le empiezan a contar todas las historias bíblicas que hoy contamos a nuestros hijos. Y dice, y se la vas a repetir, y se la vas a decir a la tarde, a la mañana, a la noche, y lo vas a poner ahí, le vas a poner en la habitación, diríamos, el texto de la Biblia, que Dios tiene el control de todo, y que nosotros debemos recordar lo que Dios tiene el control, porque si no nos vamos para allá, o nos vamos para este lado. Recordemos que Dios tiene el control. Aún cuando se muere gente, aún cuando por ahí muchos familiares de muchos hermanos han fallecido, Dios sigue teniendo el control. Dios tiene el control, pero los que tenemos que recordarlo somos nosotros. Constantemente tenemos que recordar que Dios tiene el control. Ahora, dijimos 40 años y todavía no sé el propósito que tiene Dios conmigo. 50, ya tendríamos que saberlo, ¿no? Pero miren, Esther, les voy a hablar un poquito de Esther, que ya han escuchado mucho, pero por ahí se me hace difícil traer para acá a leer, pero se lo puedo comunicar. Esther fue criada por Mardoqueo. Esther era chiquitita cuando perdió a sus padres, su papá, su mamá. Entonces Mardoqueo, que era más mayor, como dijo Marcelo, se hizo cargo de la situación. Dice, bueno, yo la crié. ¿Cómo la habrá criado Mardoqueo? Judío. Mardoqueo, una persona que no solo seguía los principios de Dios, sino que los vivía. Los vivía. ¿Dónde estaba Mardoqueo? Y era guardia de la puerta del rey. No entraba nadie. Quédense tranquilos, que estaba él y los otros oficiales. Y adentro estaba el rey. Estaba allí a la puerta del rey. No sé cómo sería Mardoqueo, por ahí lo puedo imaginar, no sería ningún divilucho, pero si era guardia de la puerta del rey, tenía presencia Mardoqueo. Me parece que tenía mucha presencia. No cualquiera iba a entrar, ¿no? De hecho, después vamos a ver que algunos de la guardia oficial querían matar al rey y Mardoqueo se enteró. Pero Mardoqueo vivía los principios de Dios. Entonces eso, como buen judío, tenía que transmitirlo a Esther, que era pequeñita. Lo vamos a leer, porque miren, no hay mejor, yo le puedo relatar lo que pasa y nos podemos emocionar, pero cuando leemos la palabra, Dios habla a nuestro corazón. Vamos a leer. Esther, no vamos a leer otro libro. Esther capítulo 2, verso 15. Dice, había en Susa, la capital, un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, de Benjamita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que había sido deportado con Jeconías, rey de Judá. ¿A quién había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia? O sea, le habían traído de Jerusalén a Mardoqueo hace mucho tiempo atrás, cuando estaba Nabucodonosor, era rey, y ahí estaba en Susa Mardoqueo, ¿y con quién estaba? Con Esther. Chiquitita Esther, y dice que este hombre, verso 7,
y él estaba criando a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven, dice, era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija. Hasta aquí. Y tenemos que, como bien dijo Marcelo, Mardoqueo se hizo cargo. Ahora, Mardoqueo transmitía todas estas cosas a Esther, y Esther fue creciendo como toda judía, con las enseñanzas judías, y una de las cosas es lo que leímos esta mañana, por eso no lo vamos a leer en el Salmo 145, porque una generación iba contando a otra generación los hechos, los sucesos que Dios había hecho con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. Y era una tarea que tenían todos los padres, las madres, de hacer esto. Fíjense qué tarea tenemos los padres. Yo la empecé otra vez. Otra vez con la chiquita. Ya estábamos, dije, bueno, 3 ya están. Y ya tenía 15 años Santiago cuando apareció Cari. Decía, otra vez a contar todo. Sí, gracias a Dios. Poder contar las maravillas de Dios. Mucho trabajo para los padres. Y se hizo cargo Mardoqueo de esto. Así que Esther, podríamos decir, de chiquita, sabía los mandamientos de Dios, como ustedes. Quizás muchos aquí de chiquitos les fueron hablando de Dios, de su poder, y más los que vienen o los que venían hasta el año pasado en las actividades. Mucha preparación de los maestros, espero que haya sido así, mucha preparación, para contar las historias y hacer ver los hechos poderosos de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el plan de Dios para mí? Es que el plan de Dios va por los principios de Dios. Una vez que conocemos los principios de Dios y sabemos qué es lo que Dios quiere, podemos llegar a entender el propósito de Dios. Pero no es tan rápido. Entonces, Dios me dice en su principio que si yo leo de su palabra y estoy en comunión con Dios, su Santo Espíritu, ¿qué va a hacer? Me va a guiar. A guiar. ¿A dónde? A hacer lo que Dios quiere. A eso me va a guiar. A hacer lo que Dios quiere. Y dice acá Esther, que está viviendo en estos principios, donde estaban enseñando, va a tener una participación ahora tremenda, porque dice que Esther era una persona de buena figura, de buen parecer, pero hay unos pasajes en el cual dice que Esther hallaba gracia, fíjense, hallaba gracia donde iba, Esther hallaba gracia delante de cuántos las veían. Entonces había algo especial en Esther. Yo no sé qué es Esther, por supuesto, porque Esther dice tenía esa afinidad con la gente, pero hallaba gracia. Aparte, era preciosa Esther, de hermosa figura, y tan justo, y no es así, porque son cosas que Dios va poniendo, el rey Asuero manda un edicto, promulga algo, donde dice, bueno, se va a hacer, en otras palabras, un casting para las chicas de las 127 provincias que tengo, porque mire, tenía 127 provincias. Vamos a elegir a las chicas más lindas, chicas, dice, de hermosa figura, de buen parecer, vírgenes. Entonces tenía para elegir dentro de las 127 provincias. Entonces ahora, ¿cuántas concursantes había? Porque una iba a ser reina. Una. ¿A quién le parece que iban a elegir? Dice que apenas llegó Esther, relata la palabra de Dios, y había un encargado para todas las chicas que venían.
El encargado la vio y dijo, oh, listo. A ver, dice, preparen los cosméticos, preparen, porque era impresionante, miren. No sé cómo vendría Esther, falta de comida, no sé cómo vendría, pero ella tenía buen parecer, hermosa figura, pero el que estaba a cargo de recibir todas estas chicas, le dicen, apenas hizo así, miró el que estaba a cargo, dice, a ver, vení vos. Entonces dice, bueno, vamos, tráiganle los cosméticos, tráiganle todo. Eligió esta persona 7 doncellas del Palacio Real para Esther, para que pronto ya empiecen a ponerla en remojo, digamos, a embellecerla. Ya era bella, ya era preciosa. Pero ustedes se piensan que los judíos, que estaban esclavos, iban a estar bien alimentados, iban a estar, eran esclavos. Así que alimento para esta chica, por favor. Un año la estaban embelleciendo, alimentando, embelleciendo con crema, no sé qué harían, pero un año. A todas las que habían venido. No estaban como acá en Neuquén, que cada una tiene su casita, está su papá, su mamá, comen todos los días. Allá no sé si los judíos comían todos los días, pero que faltaban, porque eran esclavos, no eran siervos. Los que comían bien eran nosotros, los reyes, o el rey Asuero, que apenas entró, dice el rey Asuero mandó a todos los oficiales, los príncipes, a que vengan, y se hizo una fiesta por 180 días. 6 meses. 6 meses de fiesta, de banquete. Wow. Ahora, ¿ustedes piensan que las cosas pasan por pasar? Esther se iría fijando, yo voy a ver. Imagínense ustedes la reacción de Esther, que a veces no vemos. Me dijeron a mí, me mandaron 7 doncellas, me mandaron al Palacio Real, allá donde están, para mí. ¿Qué querrá hacer Dios conmigo? ¿Y no es cierto que a nosotros nos van pasando cosas en la vida? Dice, ¿cómo entré yo en este trabajo? ¿Cómo es que estoy trabajando donde yo estoy trabajando hoy? ¿Ustedes se pusieron a pensar en eso? No es que Dios está preparando y moviendo las cosas para que donde nosotros estamos, pensemos, abramos los ojos y digamos, ¿cuál es el plan de Dios para mí? ¿Sabés cuál es el plan de Dios para vos? ¿Lo sabés hoy a tus 25 años? ¿A tus 30? ¿A tus 40? Fíjense que las cosas no pasan por pasar. Y claro, hasta acá está todo bien, porque miren, llega Esther, dice, vení Esther, bueno, a todos hacían lo mismo, pero dice que Esther, vamos a verlo, hallaba gracia ante los ojos de todos los que la veían. Dice más, verso 9, capítulo 2, verso 9. La joven le agradó a Hegai, que era el encargado de todas las mujeres, y halló favor delante de él, porque por lo que se apresuró a proveerle cosméticos y alimento. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey, y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. ¿Qué tenía Esther? Hallaba favor. Fue bien instruida por Mardoqueo. Y Mardoqueo le dijo, astuto Mardoqueo, no le digas a nadie de dónde sos. Porque en el lugar que estamos tenemos que ser astutos también. Tenemos que ser sabios.
Y bueno, si sí, yo soy cristiano, alabo a Dios, está bien, está bien. Tenemos que ser astutos, sabios. Y esa sabiduría la da Dios. Esther, en todo esto, nunca dijo que era judía. Va a llegar un momento en el cual lo va a hacer, pero todo su tiempo. Todas estas cositas que vamos viendo le están pasando a Esther por su mente. No lo dice acá, pero lo vivió. Así que por acá pasando. De pronto a ver, el mejor lugar, ¿quién la tiene? De las 127 provincias y de no sé cuántas mujeres que habían ahí. El mejor lugar lo tiene la hija no de Mardoqueo, la prima de Mardoqueo, que era su padre. Mardoqueo era el padre, mejor dicho, ¿no? Pero eran primos. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¿Quién lo dio eso? Si ustedes estuvieran ahí a ver las chicas y de pronto están en el lugar de Esther, yo le digo a Julia, ¿qué haría Julieta? Y te dan de pronto el mejor lugar, Julieta, impresionante. En el mejor lugar, dice, no, ¿cómo? Sí, sí. Y te llaman, vení, y allá gracias. ¿Qué hacemos? Pensamos. Dios está obrando. Dios tiene el control, pero tengo que recordarme. Las cosas no pasan por pasar. Seguimos. Verso 15. Cuando Esther, hija de Abihail, de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey. Ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de todos los que la veían. Seguimos. Esther fue llevada al rey Asuero, después de un año, acuérdense, pasó todo esto. Fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10º, es decir, el mes Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti, que era la reina que estaba antes. Más cosas le siguen pasando a Esther. Más. Relacionemos a nosotros con lo que vivimos a diario. ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde está puesto allí tu lugar de trabajo? ¿Qué cosas te pasan? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué propósito tiene Dios para vos? Y nosotros sabemos que sí, Dios quiere que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que tenemos que predicar el Evangelio, pero una cosa es saber lo que Dios quiere que hagamos, que es predicar el Evangelio, que vivamos según su ordenanza, como lo hacía Mardoqueo, pero ¿cuál es el propósito? Y acá viene la pregunta, ¿es lo mismo hacer la voluntad de Dios que conocer el propósito que Dios tiene para vos, para mí? Entonces hay muchas opiniones, pero yo le voy a decir algo, o sea, el propósito de Dios seguro que va a ser la voluntad de Dios, es seguro en nuestra vida, pero a veces yo hago lo que me indica la palabra de Dios que tengo que hacer, que es predicar, que es vivir en espíritu, pero no es lo mismo saber qué Dios tiene preparado para vos. Entonces, por eso que tenemos que analizar todas las cosas que nos suceden. Y hasta acá, Esther venía re bien. Ahora es reina. Hasta acá está todo bien. Hasta acá. Esther, preciosa, hermosa figura, es elegida reina.
y ahora al palacio. Pero de pronto hay un plan malvado de Amán, que ya lo se han dicho anteriormente, uno que después de Asuero seguía a Amán, pero Amán odiaba a los judíos. Y odiaba a Mardoqueo, porque dice que el rey había dicho, bueno, está mal, todos se van a inclinar delante de Amán. Todos se van a inclinar, todos para abajo. De acá para abajo, Amán, y todos los que siguen para abajo se van a inclinar ante Amán. ¿Quién estaba abajo de Amán? Mardoqueo. Y dice que Mardoqueo, que ya lo comentaron, por eso quiero decirlo nada más, ni se inclinaba, ni le hacía reverencia. Entonces imagínense a Amán cómo se ponía, ¿no? Y Amán dijo, voy a destruir por completo, no solo a este, sino a todo el pueblo de Dios, que no sabía que era el pueblo, a todos los judíos. Y fue así que promulgó un edicto y el rey puso la firma. Pero todavía el rey no sabía que su reina era judía. No sabía todavía que su reina, al que colocó la corona, era judía. Entonces, sigue el plan malvado de Amán. Bueno, y frente a esta nueva situación, que Mardoqueo le dice, mira, Esther, pasa esto y esto y esto, y este malvado Amán nos quiere asesinar a todos, no solo acá, sino en las 127 provincias, dicen, vamos en un día a matar a todos los judíos. En un día vamos a matar a todo el pueblo de Dios. Yo venía trabajando de antes. Satanás a veces piensa que es astuto y es muy astuto, pero Dios tiene el control. Por eso debemos recordarlo. Porque a veces las cosas que nos pasan nos sacan de camino. Nos sacan de camino. Mirá lo que me pasó. Mirá lo que me hicieron en el trabajo. Y le dieron el trabajo a aquel que es terrible, y uno que cumple, que va todos los días, que llega temprano, que llega antes de la hora del trabajo, y empezamos, nos damos manija, y nos empezamos a ir del camino del Señor que tiene preparado. Entonces, por eso debemos recordar, y este libro Esther habla de esto, que Dios tiene el control siempre. Nada más que yo tengo que recordar. ¿Qué pasó con la vida de Esther? Y después ustedes pueden sacar lo que pasa en sus vidas, porque ustedes son los que mejores conocen a sus vidas mismas. Pero vamos a ver lo que le pasó a Esther. ¿Qué hizo Esther? Cuando Mardoqueo le dice lo que está planeando este hombre, le dice, es necesario, Esther, que intervengas ante el rey. Vamos a ver. Capítulo 4. Vamos rápido porque la hora se me fue. Estamos hablando mucho entonces. Capítulo 4, verso 7. Mardoqueo le informó todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido para pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther, que ya estaba como reina, y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Sigue 9. Pasó a Tac, que era encargado era uno de los eunucos, y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Tac y le ordenó que le respondiese a Mardoqueo que esto, verso 11.
Todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que para cualquier hombre o mujer que venga al rey al atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. ¿Qué problema? Hasta ahora viene todo lindo ser reina. Pero ahora empieza el problema. ¿Por qué? Porque hay un propósito. El propósito que Dios tenía para Esther, que tuvo para Esther, era liberar al pueblo de Dios, de la mano a mano. Hoy podemos ver cómo va a ser Dios, pero Esther no sabía. Hoy nosotros, claro, tenemos la Biblia, sabemos todo lo que pasó, pero estar en los pies de Esther, donde no sabía qué iba a pasar, ahí sí que... Pero nos pasa hoy en día en donde estamos. No sabemos qué va a pasar, pero sí tenemos a Dios que tiene el control. Tiene el control. Así que hay que hacer Esther. Lo primero que hace Esther, el primer punto que tenemos acá, es que pone excusa. Excusa real. Le diría a los chicos, posta, posta. Esta es así, de una, buenísima. No puedo. Aparte, hace 30 días que no me llama el rey. Si voy, lo único que va a pasar es que voy a morir, a menos que el rey extienda el cetro de oro y me dé vida, me deje vivir. Primera excusa ante el lugar donde Dios lo había puesto a Esther, ya vamos mal. Excusa. Ahora, pensemos nosotros. Esther acá no sé si ya sabría lo que Dios tenía preparado para ella, pero estaba ahí descubriendo. Con lo que le dice Mardoqueo, Esther, tenés que interceder, estás en un lugar político, podríamos decir, donde podés hablar. Sí, pero no. Sí puedo, pero si hablo, muero. Sigue. Esther, segundo punto, Esther reflexiona por lo que le dice Mardoqueo. Verso 13. Entonces Mardoqueo le dijo que respondiera a Esther, no pienses, es Esther linda, preciosa, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. A ver, ¿qué pasaba aquí? Dice Mardoqueo, tienes que interceder, Esther. Dijo Esther, sí, pero si voy, me van a matar. O no, no sé qué va a pasar. Y Mardoqueo es más firme y dice, mira Esther, si vos pensás que siendo reina vas a escapar, no va a ser así. Si vos que tenés que hablar no hablas, otro lo va a hacer. ¿Qué convicción de este hombre, hermano? ¿Qué convicción tenía Mardoqueo? Si nosotros no lo hacemos en el lugar que estamos, si no hemos pensado lo que Dios tiene preparado para nosotros, y nosotros ponemos excusa y seguimos poniendo excusa y no hablamos del Señor, y no le predicamos, no, pues si le hablo es que va a serruchar el piso. Si nosotros no vamos, Dios va a levantar de otro lado otra persona y nos vamos a perder la bendición. Nos vamos a perder el propósito que Dios tiene para nosotros. Reflexiona, Esther. Qué duro que habrá sido este momento. Papá, ¿cómo me decía eso?
O primo, ¿cómo me va a decir esto tan duro? Sí. Si no lo hacemos, otro lo va a hacer. Miren, tenemos el privilegio enorme de servir a Dios. Si no lo hacemos nosotros, otro lo va a hacer. Dios va a cumplir su voluntad, sin fin. Tercer punto. Hay una decisión de estar. Hay una decisión. Dice Esther, verso 15, Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche, ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. O sea, si muero, bueno, moriré. Pero ¿saben que hizo una decisión extraordinaria Esther? Y solamente que hizo obedecer, hacer lo que Dios quería que tenía que hacer. Dios la puso en ese lugar. Fue todo lindo, por supuesto, al principio. La eligieron como reina, imagínense esos momentos de alegría, la coronaron, es todo lindo. Pero después había que tomar decisiones. Decisiones que le llevaban a entregar su propia vida. Pero era obedecer a Dios o al rey de ese tiempo. Obedecer a Dios y a sus principios o lo que decía el rey y determinaba el rey. Y había una ley y había que pasarla. Entonces decide Esther confiar en Dios y hacer el bien. Y hasta el punto que esto lo tenían presente los judíos, por eso enseñaron estos principios. Que en el Salmo 37, y lo hemos leído, lo vamos a leer, Salmo 37, en un momento donde David está mal, o sea, no sabe qué hacer. Salmo 37. Algunos ya deben saber el Salmo 37. Pero dice así, no te irrites a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que practican iniquidad, porque como hierba pronto se secarán y se marchitarán como hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Hasta ahí vamos a ver. Esther va a seguir los principios de Dios, va a ayudar a su pueblo. Pero antes dice, esta decisión que toma Esther, dice, vamos a ayunar. Vamos a clamar a nuestro Dios, vamos a pedir misericordia. Vamos a pedir misericordia, vamos a rogarle. ¿Qué ejemplo nos da Pablo ese exhorto ante todo que se hagan oraciones, rogativas, súplicas? Efesios capítulo 6, súplicas, ruegos. Impresionante. Ya lo sabía Mardoqueo, ya lo sabía esto que Pablo nos enseña después de tantos años. Vamos a ayunar delante de Dios. 3 días no vamos a comer ni beber. Vamos a dedicarnos a clamar al Dios de los milagros, al Dios poderoso para que obre. Y si ellos fueron a clamar y Dios quería liberar a su pueblo, pero más, Dios le había dado promesas a su pueblo que no iban a ser destruidos. Más, y iban a matar a sus enemigos. Y estas 2 promesas se cumplen acá en Esther. Ahora, sabiendo todo eso, Esther dice, vamos a ayudar. Una decisión basada en lo que Dios quiere. Impresionante que todas nuestras decisiones estén basadas acá, a través de la Biblia. Porque así Moisés no le va a cerrar.
porque así Matías no le va a cerrar y va a estar firme. Una decisión basada en la palabra de Dios. Y manda a hacer ayuno, y se hace ayuno. Y después de 3 días va Esther, y se presenta Esther. Pero ¿saben qué estuvo haciendo también Esther en esos días? Esther tuvo que preparar, pensar, ¿cómo voy a...? No está escrito todo lo que le digo, pero imagínense, ¿cómo voy a ir al rey? ¿Qué le voy a decir? Pensó todo Esther. Por eso decimos que las mujeres son liberación, que cuando planean algo, las mujeres no superan. Las mujeres ven mucho más allá a veces que los hombres. Muchas veces, no digo siempre. Muchas veces. El hombre tiene que ponerse a pensar, no, el Señor algo seguro. Pero las mujeres tienen esa capacidad. Esther no solo que ayunó, pensó, preparó 2 fiestas, 2 banquetes. ¿Saben qué preparó 2 fiestas? No una, 2. Así que si alguien organizaba fiestas acá, Esther hizo 2 a la vez. Para un día uno, para otro día otro. ¿Qué tal? Había materia gris, ¿no? Oh. Y uno dice, claro, es mujer. No, había materia gris. Dios la había puesto en ese puesto porque ella estaba capacitada. Entonces recién empieza Esther, Dios va a obrar. Dios me trajo para esto. Dios quiere que hagamos esto. Y empieza a ver el propósito legal ahí. Entonces no importa que me maten o no me maten. Si Dios dijo, fíjense, lo voy a decir esto. Si Dios dijo que va a liberar a su pueblo, lo va a hacer. Es más, puede ser que yo muera, pero Dios va a liberar a su pueblo. Ahora, si Dios, a ver, 1 más 1, 2. Si Dios me puso acá para liberar a su pueblo, ¿qué va a hacer Dios? Va a liberar a su pueblo. ¿Sí? Ahora, Esther tardó en entenderlo, ¿sí? Pero ahí estaba Mardoqueo. Nosotros, ya a veces pienso, Mardoqueo era como figura del Espíritu Santo. Le enseñaba, le decía, mirá Esther, esto, lo otro. Hoy tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la iglesia, tenemos los hermanos que han pasado más años que nosotros. Y acá hay un montón que son mayores que yo. No tanto, ¿no? Tenemos para preguntar. Mira, yo veo esto, ¿será esto lo que Dios quiere para mí? Y vamos humildes delante de Dios y Él nos va a marcar cuál es el propósito que Dios tiene. Quiero terminar, hay mucho más, pero no le quiero sacar el protagonismo a Manolo, que me está mirando acá, porque él tiene que cerrar con Esther el domingo que viene. Pero miren, Esther, primera reacción de Esther, excusa. ¿Estamos nosotros en esa reacción poniendo excusa para no hacer el propósito de Dios? Quizás eso es lo que estamos haciendo, poniendo excusa. Estamos en el tiempo de reflexionar, que no pase mucho tiempo, no reflexionemos tanto. Estamos en el otro punto, que voy a tomar una decisión, la tomo, no la tomo, lo hago, no lo hago, estoy ahí. Tomemos una decisión basada en los principios de Dios. Y después Dios va a hacer su parte. Esther, todo lo que hizo no es que se fue al rey y dice, bueno, el rey, yo vengo, no, se preparó 2 fiestas, 2 banquetes para el rey, para Amán. A tal punto que cuando Amán viene de uno de los banquetes, venía contento Amán, porque se había tomado todo. Entonces ya el segundo estaban bebiendo bien. Cuando viene Amán ve al judío Mardoqueo y dice, ¡ay, qué bronca! Entonces, ¿qué hace Amán? Llama a sus amigos y le empieza a contar, miren lo que tengo, miren lo que me dio el rey. ¿Y saben qué? La reina me invitó también al banquete.
pero esta chocha. Entonces, dice, y me invitó Esther. Pero cuando veo a este judío, ay, es lo único que no me deja tranquilo. Entonces, ¿qué le dice a su mujer? Mátalo. También son terribles, mujeres, ¿eh? Vemos la parte de Esther muy buena, pero son muy directas. Así que, molesta tanto. Mátalo. Y sus amigos le dijeron lo mismo. Pero mátalo. Así que hizo ese mismo día, Amán mandó a hacer una horca. Bien grande, ¿eh? 45 cobras, ¿no? 45, no sé. Sí iba a ver bien cómo iba a morir Mardoqueo, según él. Que sea bien alta. Esa misma tarde lo hicieron la horca. Al otro día va Amán, que tenía que ir al banquete, tenía que ir al rey, tenía que ir, pero a la noche, perdón, ¿qué pasó a la noche? El rey Asuero se da vuelta en la cama para un lado, para otro, una cama así que tenía de una plaza. Pongámosle unas camas enormes, hermano. El rey no puede dormir en su cama de plumas. ¿Qué estará pasando? Y se le ocurre al rey, cómo Dios va guiando todo. Tráigame el libro de las crónicas, por favor, no puedo dormir. Y lee, vemos cómo Dios obra. ¿Vos pensás que Mardoqueo va a morir, Amán? No, yo te voy a hacer ver cómo van a hacer las cosas. Y a Dios, mirá cómo tocó al rey Asuero, no te duermas. Quería dormirse Asuero, y no se podía dormir. No se puede dormir y va allá, al libro de las crónicas, a leer. Y resulta que hay un incidente que pasó con unos eunucos que querían matar al rey Asuero. Y resulta que Mardoqueo descubrió esto. Y dice, ¿qué se le hizo a este hombre que permitió que no muera el rey? Nada. Bueno, a dormir. Al otro día de la mañana, Amán estaba afuera con la horca preparada para Mardoqueo. Dice, ¿quién está afuera? Dice el rey. Amán, ¿qué pasa? Era el que seguía después de él, era Amán. ¿Qué pasa? Y le dice, Amán, ¿qué le darías a un hombre que hace bien a su pueblo, que guarda la vida del rey? Y Amán dice, otro más que yo no puede ser. ¿Eh? Entonces dice, bueno, yo haría, yo pienso que se vería, hermano, en el caballo que piden, un caballo real del rey, con la vestidura que se ha puesto el rey, y haría que lo paseen en la plaza, porque Amán había pensado, ¿quién mejor que yo que vaya a ser honrado? Y le dice todo. Bueno, está bien, apresurate, porque eso lo tenés que hacer con Mardoqueo. Al que odiaba. Bueno, pasa. Esto Esther, nada, no sabía nada. Dios estaba obrando en cada detalle. Pero quiero terminar, porque esto es apasionante cuando empezamos a ver cómo sigue todo esto. Llega Esther, llega Amán a la fiesta. Y quiero leerlo, porque esto no lo puedo explicar de otra forma, porque tanta sabiduría Esther, astucia, sagacidad, que tenemos que aprender de esta mujer. Sagaz, astuta, preparó cada detalle. Estas palabras no es que se pensó de un día para otro, no. Estuvo pensando, ¿qué iba a decir el rey? Capítulo 7. Con esto terminamos, hermano. El rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Esther. Y también el segundo día, mientras bebían el vino en el banquete, el rey le dijo a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad de mi reino te daré.
Respondió Esther, la reina Esther, y le dijo, si he hallado gracia, empecemos a fijarnos, si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me sea concedida la vida según mi petición, y la de mi pueblo según mi deseo. ¿Cómo? Que sea concedida la vida según lo que voy a pedir, y la de mi pueblo según mi deseo. No son palabras puestas así nomás, ¿eh? A ver, rey. En otras palabras, el rey leía muy bien lo que Esther no decía. Yo, tu reina, le está diciendo, te pido la vida. Yo soy tu reina, te pido la vida. ¿Cómo? ¿Sabes cómo pensaba que Asuero, que estaba ahí, era rey por algo, ¿no? Seguimos. Que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Yo no sé si tenemos la Reina Valera, tendría que haberlo dicho antes, pero bueno, en estos versículos, porque da a entender clarísimamente. Dice, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para el exterminio, la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido, ¿cómo dice? Callado. Pero no fue así. Entonces el rey Asuero, hubiera permanecido callado, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Y acá en la otra versión, eso es más entendible, dice, si hubiese sido para ser esclavo, siervo o sierva, no hubiese hecho nada. Pero como es para destrucción, ¿quién le hubiera sacado el dolor al rey? Porque ¿quién era judía? ¿A quién iban a matar? ¿Tenía que morir Esther? Entonces el rey Asuero cae y dice, ¿quién se atreve a decir esto? O en otra versión dice algo más o menos parecido, más entendible, nada más. Pero acá también el verso 4 dice, entonces el rey Asuero preguntó a la reina, ¿quién es y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Esther respondió, el adversario, el enemigo, es este malvado Amán, lo tengo al frente. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y la reina, y dejando de beber el vino, el rey se levantó y se llenó de furor y salió del jardín del palacio. Pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio el mal que había sido determinado contra él por el rey. Entonces el rey volvió del jardín, del palacio, del lugar donde estaba bebiendo vino, y Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Esther. Entonces el rey dijo, ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Y al salir las palabras de la boca del rey, cubrirme el rostro de Amán. Chao. No lo dejaron ni hablar. ¡Pum! Los guardias, nada más, contra Amán. ¿Se fijaron las palabras de la reina Esther? No eran así nomás. Liberación iba a venir para el pueblo de Israel. Y acá se cumple, y después se cumplen las promesas de liberación del pueblo de Israel, muerte a los enemigos de los judíos. Llegamos hasta acá. La reina Esther cumplió el propósito y lo sigue cumpliendo después porque edicta y promulga a tal punto que el rey le dice, mira Esther, marroquero, escriban como ustedes quieran. El anillo que Asuero le había dado a Amán, se lo sacó, tomando algo que es tuyo, te lo ganaste. Vos sos
recto, fiel, verdadero. Querés el bien del pueblo, querés el bien de todos. Esther, reina, edicten y promulguen el edicto. Y lo escribieron ellos. Ni se metió el rey, escribieron ellos. ¿Qué cosas? Por amor al tiempo no lo vamos a leer, pero fue cumplido el propósito de Dios en esto. Para esto pasó por muchas cosas. Excusa, después reflexión. El tema es que nosotros a veces entre excusa y reflexión se nos dan 20 años. Y Esther en 3 días tuvo que decidirlo. Dios necesita, hermano, de nosotros decisión. Pero no como esa decisión, bueno, vamos a poner una oración, vamos a ver qué hacemos. No. La vida se nos va. Ahora se nos va, murió el COVID y tenía ¿cuántos años? No hay más tiempo. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Tenemos que saber el propósito de Dios que tiene para tu vida, para mi vida. Y llévense esta pregunta. ¿Hacer la voluntad de Dios es lo mismo que saber el propósito de Dios? Piensen. Y sirvamos a Dios hoy. Dios nos bendiga.